Bien, buenos días a todos. Bueno, continuando la clase de óptica geométrica, vimos la clase pasada de espejos, donde aplicamos simplemente que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia para el rayo que representaba una onda plana incidente sobre nuestro espejo. Ahora cambiamos el sistema óptico, va a ser refracción en lugar de reflexión, y vamos a considerar una superficie esférica que separa dos medios. Esto, bueno, como les decía, como paso previo a lo que va a ser lentes, porque una lente consiste en un pedazo de vidrio y por lo tanto está separado del medio exterior, que sería el aire, por dos superficies refractoras. Entonces vamos a ver esto como etapa previa a lo que va a ser el tratamiento de lentes. Bien, entonces voy a seguir la figura 14 que tienen en el apunte, pero la dibujo acá para que se pueda ir rastreando. Bien, esta sería la superficie que divide dos medios, uno de índice N1 y otro de índice N2. Vamos a tomar nuestro eje óptico que pasa por el centro de esta superficie. Voy a poner el objeto a la izquierda, por eso definí, perdón, a la derecha, por eso definí positivo para acá. El objeto lo voy a poner por acá. Es un punto, voy a cambiar el grosor de esto. Es un punto PO que tiene coordenada X, XO. La superficie está definida como es una superficie esférica solo por su radio y por lo tanto por su centro de curvatura. Es el centro de curvatura C, que tiene coordenadas XC, igual que antes. Y la idea es encontrar qué relación hay entre el punto PO y el punto donde se va a formar la imagen de ese punto, que va a tener coordenada XY. Y entonces, como hicimos con espejos, la relación entre la coordenada X del objeto y la coordenada X de la imagen, en función de los índices de refracción, obviamente va a depender de N1 y N2, y del radio de curvatura o de la coordenada X del centro de curvatura de este sistema. Bien, los pasos que vamos a seguir son los mismos que seguimos antes, y vamos a trazar dos rayos que entren a mi sistema óptico, uno en una dirección cualquiera, esta, que va a pegar en este punto cualquiera, que vamos a llamar A, y otro rayo, el que viene por el eje óptico, este. Bien, entonces cada uno de estos rayos, cuando llega a la superficie, lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de Snell. Para el que viene por el eje óptico es muy sencillo, simplemente ingresa a la superficie, acá, en la dirección de la normal, local a esto. Bueno, lo voy a pintar de color para que esto. Para que se note que es un medio material distinto. Bueno, una vez que llega ahí, sigue en la misma dirección porque el seno de 0 por N1 es igual a N2 por el seno de 0. Así que este rayo sigue viajando en esa dirección. El otro rayo, el que incide sobre el punto A de la superficie, tenemos que aplicar la ley de Snell localmente, y aplicarla localmente es trazar la perpendicular a la superficie localmente. Eso nos da la línea que pasa por el centro de curvatura, porque así se define el centro de curvatura, y tenemos este ángulo
que lo vamos a llamar tita I, y se va a refractar desviándose de manera tal que si N2 es mayor que N1 se va a acercar a la normal. Entonces, a este ángulo lo vamos a llamar tita R, el ángulo refractado, y obviamente va a cumplir la ley de Snell, N1 seno de tita I igual N2 seno de tita R. Bien, con ese dato nos va a bastar para encontrar el punto este de la imagen PI de coordenada X. Bien, cada vez que hay una superficie, recuerden, va a haber una onda reflejada y una onda transmitida o refractada. Bueno, acá va a haber una onda reflejada que se va a reflejar con el mismo ángulo que incidió, tita I. Pero no nos vamos a centrar en esta onda, la onda reflejada o el rayo reflejado. Y nos vamos a concentrar en la luz que atraviesa el vidrio o el material que fuere, porque la mayoría de la luz en general va a pasar de largo. A ver, para un caso típico de incidencia casi normal, vamos a ver que las radiocurvaturas son chicos o los ángulos con los que incide el rayo sobre esta superficie son relativamente chicos, así que las incidencias, el tita I va a ser bastante chico. Entonces, bajo esas condiciones, aproximadamente el 96% de la luz atraviesa la superficie, en el caso típico de una interfase aire-vidrio. Bien, entonces, como hicimos con espejos, vamos a ponerle etiquetas a los ángulos. Este ángulo lo vamos a llamar alfa O. A este ángulo lo vamos a llamar beta. Y a este ángulo lo vamos a llamar alfa I. Bien, y vamos a sostener nuestra convención que el origen está en el sistema óptico y es positivo hacia el lado donde vienen los rayos, de donde viene la luz, o sea, es positivo hacia el lado de P0. PO. Bien, entonces, como antes, no voy a hacer toda la demostración porque la tienen ahí en el apunte, pero les transmito la esencia, que es la misma que hicimos en espejos. Agarramos dos triangulitos, el triangulito POAC y el triangulito PIAC. Y en esos dos triángulos planteamos la suma de los ángulos interiores. Fíjense que los ángulos interiores del primer triangulito son alfa O, este, que es phi menos tita I, y el ángulo beta. Y eso tiene que dar 180. Y para el otro triangulito, los ángulos interiores son alfa I, phi menos beta, y tita R. Y eso tiene que dar pi. Bien, obviamente puedo restar pi a cada lado y me queda eso. Y después, como antes hacíamos con espejos, la idea es deshacernos del ángulo tita I y tita R, porque no nos importa particularmente en qué punto pegó, así que para cualquier caso tendría que ser igual. Esa es nuestra sospecha. Y por lo tanto vamos a deshacernos de tita I y de tita R. Antes en espejo era más fácil porque eran los mismos ángulos. El de incidencia y el de reflexión era lo mismo, pero acá el de refracción sigue la ley de Snell y vamos a usar la aproximación paraxial N1 tita I es aproximadamente N2 tita R
ahí usamos ya de entrada la aproximación paraxial. Para expresar en función directamente de θ i y θ r y no en función del seno de θ i y el seno de θ r. Entonces, multiplicando esta expresión, la de arriba por n1 y la de abajo por n2, entonces ahora sí n1 θ i y n2 θ r son iguales, así que cuando sume estas dos expresiones se me van a cancelar. Así que me queda alfa O por n1 más n2 por alfa i. Beta, fíjense que me queda multiplicado por n1 la de arriba y n2 la de abajo. Esto es igual a 0. Bien, y usando ahora lo mismo que antes, y a esta altura la llamo h. Voy a correr de nuevo el puntito A. Si a esta altura la llamamos h. Entonces, en la aproximación paraxial, como hicimos con espejos, alfa O es aproximadamente h sobre xo, alfa i es aproximadamente igual a h sobre xi, y beta es aproximadamente igual a h sobre xc. Bueno, con el siguiente cuidado, fíjense que yo definí los ángulos positivos, así como están indicados en el gráfico. Y sin embargo, las coordenadas x, y xc son negativas. Entonces, si soy consistente con mi notación, acá tengo que ponerle un menos, acá tengo que ponerle un menos. Bien, para que el ángulo me quede positivo, consistente con lo que asumí en el dibujo y consistente con las ecuaciones que planteé para los ángulos interiores del triángulo, de los dos triángulos. Bien, entonces, reemplazando esto en la expresión de arriba, me queda n1, poniendo esto y esto, me queda n1 por alfa O más n2 por alfa i. Acá me va a quedar un menos, entonces lo pongo ya adelante en el término. Y beta me queda la misma historia, n1 menos n2 por h sobre xc. Bueno, es igual a 0, se me van las h. Y tengo n1 sobre xo menos n2 sobre xi igual a n1 menos n2 sobre xc. Bien, y esta va a ser nuestra expresión para dioptras, y como antes, hacemos nuestro abuso de notación. Vamos a llamar R, lo voy a poner mejor al revés. Vamos a llamar R a la coordenada X del centro de curvatura, así que se lo ponemos ahí. Y nos queda entonces nuestra ecuación para superficies refractoras esféricas. En lugar de llamarlo superficies refractoras esféricas, a veces algún libro viejo lo llama dioptra. Bueno, ténganlo presente por si lo ven escrito así. Yo en algún momento lo escribí así, y después, al ver que nadie la llama así, bueno, le dejé el nombre de superficie refractora esférica. Bueno, superficie refractora. O sería, mejor dicho, superficie que separa dos medios de índice de refracción distinto. Entonces, ¿cómo ponerle un nombre? Bien, recuerden que R, esto es importante,
que R no es el radio, sino que R es la coordenada X del centro de curvatura. Por lo tanto, acá R en nuestro dibujo es negativo. ¿Sí? Ténganlo presente. Estamos metiendo ahí la convención. Lo digo incansablemente y los aburro, supongo, mucho, pero es importante porque muchos siguen cometiendo este error con esta forma de escribir. Bien, entonces, definida la superficie así, vamos a definir foco imagen y foco objeto de la misma manera que antes, o sea, no lo vamos a definir, sino que simplemente lo vamos a calcular. Foco imagen, es decir, es la misma definición que antes. FI, definición, es el límite de XY cuando XO tiende a infinito, o sea, ¿dónde me aparece la imagen? Cuando el objeto se va a infinito y no queda más que hacer que reemplazar XO igual a infinito en la ecuación que está recuadrada ahí en color naranja. Si hago eso, el primer término se me va, y si el primer término se me va, me queda que despejo XY, y me queda que XY es igual a menos N2 sobre N1 menos N2 por R. Y el foco objeto por definición era dónde tengo que poner el objeto para que la imagen se me vaya a infinito. Y esto es, si hago la misma historia, N1 sobre N1 menos N2 por R. Bueno, entonces fíjense para el caso que tenemos dibujado ahí, si asumimos que N2 es mayor que N1 y que la coordenada X del centro de curvatura es negativa, entonces sí, recuerden, sí, incondicional, no es que siempre es así. Sí, N2 es mayor que N1 y R es negativo, como en el dibujo, entonces, ¿cómo me queda FI? Fíjense, N1 menos N2 es negativo, con el menos que está delante me queda positivo, pero el R es negativo, así que FI me va a quedar negativo. Y con las mismas hipótesis, obtenemos que FO es positivo. Entonces, fíjense que a diferencia de espejos, el foco objeto queda de un lado, el foco imagen queda del otro, y además no son simétricos. O sea, no están a la misma distancia. Uno está multiplicado por N1 y el otro está multiplicado por N2. Así que el foco imagen queda más lejos que el foco objeto en este caso particular. Bien. Bueno, ¿cómo sería la interpretación física de esto? Les copio y les pego la imagen que tienen en el apunte, la imagen 15. Profe, Sí. y ahí N1 es igual a N2, o sea que no tenemos una superficie reflectora. ¿Se puede explicar físicamente qué pasa con el foco imagen y el foco objeto? Porque dan infinitos los dos. Sí, lo que ocurre es que no tengo ningún medio y por lo tanto los rayos siguen la trayectoria que tenían, si no hay interfase, o sea, quité la superficie. Sí. Pero los rayos siguen viajando. Por lo tanto, no se me forma imagen, o sea, no tengo sistema formador de imagen y el objeto es la imagen, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? En esta forma de describirlo. Bien, entonces, foco imagen lo tienen a la derecha, en el dibujito.
simplemente los rayos que vienen paralelos se me juntan en el foco imagen. Fíjense que esto es una dioptra convergente. ¿Sí? Los rayos que vienen paralelos convergen. Entonces, esa es nuestra definición de convergente. Y el foco objeto me queda, bueno, positivo. En este caso lo tengo que poner ahí para que los rayos emerjan paralelos de mi sistema óptico. Bien, fíjense que el foco objeto, igual, en espejos daban iguales, pero acá vamos a tomar esto como norma. El foco objeto, si el foco objeto es positivo, vamos a definir que nuestro sistema óptico es convergente, como el que tenemos acá en el dibujo. Y si el foco objeto es negativo, vamos a decir que nuestro sistema óptico es divergente. Esto matemáticamente hablando, físicamente hablando, es el dibujito que tienen abajo. Un sistema óptico es convergente si los rayos que vienen paralelos, ese sistema los hace converger. Bien. Y por último, podemos hacer el trazado de rayos. Fíjense que lo tienen en la figura que sigue, la voy a copiar y pegar acá también para comodidad. Bien, un rayo que incide paralelo sobre esta dioptra se refracta pasando por el foco imagen. Lo voy a repasar arriba en color naranja. Bueno, no se nota una pepa, por decirlo suavemente. Este, que viene paralelo, se refracta pasando por el foco imagen. Tampoco es un color muy feliz porque lo voy a sacar esto último que hice. Bueno, ese rayo se refracta, tampoco funciona. Bueno, se refracta pasando por el foco imagen. Bueno, un rayo que incidió pasando por el foco objeto, se refracta paralelo al eje óptico. Bueno, y el rayo que quedó sin marcar, que incide justo sobre el vértice del sistema óptico, el punto que está en contacto con el eje óptico, fíjense que tengo un θ O y un θ I que no son iguales, ¿sí? Porque tiene que cumplir la ley de Snell. Bueno, todo tiene que cumplir la ley de Snell. En particular este. Bueno, ese es el que nos va a permitir escribir el aumento expresándolo en función de las coordenadas XO y XY. Recuerden, el aumento lo habíamos definido como I sub I sobre I sub O. Y esto llevado a esta relación, fíjense que I sub I lo puedo escribir como XY por la tangente de θ I, por la tangente es I sobre X. Y la tangente la puedo aproximar por el seno, si el ángulo es chiquito. O sea, esto es igual a XY por, la tangente de θ I. Y el de abajo es XO por la tangente de θ O, porque la tangente es I sobre X. Y la tangente la puedo aproximar al seno. Si el ángulo es pequeño. Seno de θ I, XO, seno de θ O. Pero ahora aplico la ley de Snell. θ I y θ O no son independientes, están vinculados por la ley de Snell. Entonces puedo escribir θ O como
perdón, seno de tita O como seno de tita I por N2 y dividido N1. Así que esto me queda XI por, se me cancela el seno de tita I y me queda NO sobre NI. Bueno, acá cambié la notación. Este es el índice donde está el objeto, de donde viene la luz, y este es el índice de donde se forma la imagen. Pueden ponerlo, si quieren, para conservar la anterior. N1 habíamos llamado a este, y a este lo habíamos llamado N2. Bien. Acá lo escribí así para que quede claro que quedan cruzados. El X donde van a parar los rayos, perdón, el X de la imagen está multiplicado por el N donde viene la luz, y la coordenada X del objeto va multiplicada por el índice de hacia donde va la luz. Bien, entonces, recordad, esto es nuestra definición que va a valer para todos los sistemas ópticos. El aumento es la relación de alturas de la imagen con el objeto. Y este es el caso particular a que nos queda aproximadamente igual cuando trabajamos con superficies refractoras que dividen, dos medios de índice de refracción distintos. Bien. Ahí tengo una pregunta. Si el foco objeto es el lugar donde hay que ubicar el objeto para que la imagen se forme en el infinito, entonces, ¿no sería la imagen de la izquierda? Pregunta Diego Riquelme. No. No, la imagen de la izquierda a ver si entendí la pregunta, pero la voy a leer de nuevo. Si el foco objeto es el lugar donde hay que ubicar el objeto para que la imagen se forme en el infinito, entonces, ¿no sería la imagen de la izquierda? Sí. A ver, si te referís a esto que está acá, a ver, si te referís a esta imagen, sí, esa es la imagen donde se expresa qué significa físicamente el foco objeto. Es donde tengo que ubicar el objeto para que los rayos salgan paralelos, o sea, para que la imagen se forme en el infinito. Esa es la imagen de la izquierda. Bueno, no sé si entendí la pregunta. Cualquier cosa me repreguntas. Bien, entonces vamos a lentes. Y para trabajar con lentes, vamos a hacer una aproximación que ahora vamos a ver de qué se trata, que es lentes delgadas. Bien, ¿cuál es la idea? Es la que tienen representada en la figura 17, que copio y pego para facilidad de ustedes y mía. Bien. Bueno, ahí la tienen. En la figura superior es lo que entendemos por una lente. Creo que sobre eso no hay que aclarar nada. Todos tenemos el concepto de que es una lente. Y hay un trazado de rayos tentativo ahí donde puse el objeto XO a la derecha de la lente. Y fíjense que los rayos que llegan a mi sistema óptico, a la primera cara de la lente, se refractan. Y esos rayos viajan por adentro de la lente y cuando llegan a la segunda cara de la lente, se vuelven a refractar. Y eso, para este caso particular, da que los rayos se me juntan en un nuevo punto que vamos a llamar la imagen la imagen del objeto. Por lo tanto, la coordenada X de ese punto será la coordenada X de la imagen de la correspondiente coordenada X del objeto. Entonces, ¿cómo tratamos esto
usando lo que acabamos de aprender recién. Bueno, simplemente trabajamos en 2 etapas, porque fíjense que nuestra ecuación, voy un poquito para atrás, esta ecuación, que está recuadrada ahí en naranja, esa, solamente tiene 2 medios, N1 y N2, y una única superficie. Entonces, esta ecuación funciona cuando nuestro universo está dividido en 2 partes. Hay una superficie, de un lado tengo un medio de índice N1 y del otro lado tengo un medio de índice N2. Eso, y nada más que eso, es lo que puedo tratar con esta ecuación. ¿Sí? Hay 2 mundos nada más, 2 semi-universos, semi-espacios. Entonces, ¿cómo lo aplico acá? Bueno, considero 2 etapas. La primera, llamada ahí en el gráfico etapa 1, considero que la primera superficie, cuando digo la primera superficie, es la primera superficie que se encuentra la luz que está yendo del objeto hacia la lente. Entonces pienso que esa primera superficie me separa 2 semiespacios, uno de índice N1 y otro de índice N2, o como lo llamamos acá, uno con el índice NM, el índice del medio, y otro con índice NL, el índice de la lente. Y una segunda etapa donde me imagino esos rayos viajando de la lente como viniendo de un semiespacio que es todo vidrio o todo material de la lente. Es decir, va a funcionar igual esa superficie que si el pedacito de vidrio fuera corto. Pero como mi ecuación me permite tratar solo 2 semiplanos infinitos, o perdón, 2 semiespacios infinitos, entonces lo planteo de esa manera. Pero va a funcionar igual. Entonces, ahora eso va a parar al índice del medio y la imagen se me formará en un lugar que tengo que vincularlo con la imagen en el esquema original donde pensé la lente delgada. Fíjense que en la segunda etapa tengo el XO2, un objeto virtual. Es decir, lo que veíamos como caso patológico. Bueno, cuando trabajemos con 2 etapas, puede ser muy habitual, de hecho lo va a ser, que la imagen de la primera etapa me caiga en un lugar que está detrás de mi sistema óptico segundo, el que corresponde a la segunda etapa. Y por lo tanto va a ser un objeto virtual para esa segunda etapa. No está ahí, sino que los rayos hubieran ido a parar ahí si no hubiera puesto esta segunda etapa. Bien, entonces, tenemos que plantear las ecuaciones de dioptras en 2 etapas. ¿Sí? Vamos a asumir que esto es lo mismo que esto, ¿no? Vamos a tratar una lente delgada de manera equivalente en 2 etapas. Bueno, etapa 1, planteamos las ecuaciones. Las escribo porque van a tener ejercicios donde hay lentes no delgadas, en los que necesariamente lo van a tener que plantear así. Así que ya de paso les queda escrito. Bueno, en la etapa 1, recuerden, escribo mi ecuación acá de dioptras para no olvidarme, N1 sobre XO menos N2 sobre XY igual a N1 menos N2 sobre R. Esa es la ecuación que acabamos de deducir para dioptras, para superficies refractoras. Bueno, fíjense que acá tengo 2 superficies. Entonces, en mi primera etapa voy a tener un radio, este, XC1 o lo que es lo mismo, R1. Y en la segunda etapa voy a tener otro radio, no necesariamente igual, R2.
¿sí? Tengo dos radios de curvaturas distintos, o no necesariamente iguales. Bien, entonces, etapa 1, ¿quién es N1 en mi etapa 1? ¿Cuál es el índice del medio de donde viene la luz? Y ustedes pueden tener un ataque de amabilidad y contestarme. Por ejemplo, bien, ahí alguno está escribiendo. No viene del aire y se mete en el lente. Sería el Bien, NM del aire y en LL bien. del vidrio. Sí, es así de sencillo, bien, gracias. La idea es que no, yo no me sienta solo acá hablando encerrado en mi habitación. Bien, NM sobre XO, que es el XO de la primera etapa. Fíjense que ahí estoy poniendo el origen acá en esa superficie. Y este es el punto XO1, que lo considero igual a XO, menos el índice N2, que es el índice a donde los rayos van a parar, hacia donde fluye la luz, y ese índice N2 acá lo etiquetamos como NL. Bueno, dividido la coordenada I de la imagen de esta primera etapa, que ahí la tenemos bien etiquetada en el dibujo. Bueno, esto tiene que ser igual a N1 menos N2, que sería NM menos NL, dividido el radio, que es el radio de esta primera superficie, que en este caso, de acuerdo a nuestra convención, va a ser negativo, pero lo etiquetamos R1. Cuando lo reemplazamos por el valor que corresponde. Qué sé yo, menos 5 centímetros, por ejemplo. Bien, la etapa 2, equivalentemente, acá quiero que lo vean bien para que seamos prolijos en esto, porque esto es lo que les demandamos a ustedes, que sean prolijos. Las ecuaciones son muy simples, la matemática no es para nada elaborado, acá la complicación está en tener clara la convención y los conceptos, nada más que eso. Entonces, en la etapa 2, ¿quién es el objeto? Está etiquetado en la figura de que este es mi objeto. ¿Por qué ese es mi objeto? Porque los rayos que vienen son este y este. Y esos dos rayos son los rayos que inciden sobre mi segunda superficie. Son los que emergieron de la primera superficie. Bueno, esos rayos, ¿de dónde provienen? Y no provienen de un punto si me corro hacia la derecha. Pero si los proyecto, se juntarían en un punto y eso es un objeto virtual. ¿Sí? Porque no vienen de un punto, pero sí van a parar un punto. Entonces, eso es un objeto virtual. Entonces, en esta segunda etapa, de nuevo, tomo mi origen ahí, en el vértice del sistema óptico, y tomo positivo hacia el lado donde viene la luz. Por lo tanto, mi eje X sigue siendo positivo para el mismo lado. Fíjense que hay una diferencia. ¿Qué cambió en mi eje X? Cambió el origen de coordenadas. Antes estaba de un lado de la lente, ahora el origen de coordenadas está del otro lado de la lente porque obviamente estoy considerando la otra superficie. Entonces, ahora en mi etapa 2, ¿quién es N1? La etapa 2, N1, es el índice de la lente, supongo, porque viene... Bien, bien, gracias Nicolás y gracias Gustavo que escribió.
es el índice de donde viene la luz, NL, dividido XO, y ahora XO es XO2, que va a tener coordenada X negativa en mi convención de signos, menos N2, el índice hacia donde va la luz, hacia donde se refractaron los rayos, así que ese es NM, dividido XI2. Bueno, esto es igual a N1 menos N2, o sea, NL menos NM sobre R2. Bien, esto es todo. Ahora tenemos que juntar estas dos ecuaciones de dos etapas y juntarlas en una sola. Bueno, fíjense que por esto de que acá tengo el eje X, tengo el origen del eje X en mi segunda etapa, y acá tengo el origen del eje X en mi primera etapa, hay un espesor D, que es el ancho de la lente, y por lo tanto, estos dos puntos que están en la misma posición espacial, estos dos, XI1 y XO2, están en la misma posición, pero las coordenadas, ojo que son distintas, porque la etapa 1 y la etapa 2 tienen el origen en lugares distintos. Entonces, yo podría conectar estas dos cosas. Porque es el mismo punto, pero las coordenadas X son distintas. Y eso es porque cambié mi origen de coordenadas, no por otra razón. Entonces, para vincularlos estrictamente hablando, tendría que poner que X y 1, el módulo, porque recuerden, para sacarme de encima el problema de los signos, X y 1 es negativo, es XO2 más D, porque corrí el origen del eje de referencia. Entonces, vamos a asumir que D es mucho menor que cualquiera de estos dos. Entonces, sí, estamos en esta condición. Y esto es lo que vamos a llamar lentes delgadas. Entonces, si ocurre eso, entonces bien vamos a poder decir que XO2 coincide con XI1 y la vamos a llamar directamente, bueno, nada, la vamos a dejar así. Y XI2 que fíjense que es esto, vamos a decir que es igual a XY, la que teníamos al principio, esta. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Que si pongo el origen de coordenadas en el centro de la lente, ahí, y la lente es suficientemente delgada, bueno, da igual que la ponga en la cara anterior, en la cara posterior o en el centro, la lente es suficientemente delgada como para que todas las coordenadas no me cambien demasiado al cambiar el origen del sistema de coordenadas, que tendría que hacerlo para pasar de la etapa 1 a la etapa 2. Bueno, bajo esas condiciones, entonces, fíjense que yo puedo despejar. No lo voy a hacer porque lo tienen hecho ahí en el apunte. Bueno, o no lo tienen hecho en el apunte, pero nada, es álgebra sencilla. Despejan esto de la primera ecuación, lo reemplazan en esto, que es la misma cosa, y de ahí obtienen la siguiente expresión, que es
escribo en negro, que es NM sobre XO menos. Bueno, escribo la expresión final. Menos NM sobre XY igual a NM menos NL sobre R1 más NL menos NM sobre R2. Bueno, les va a quedar esto si despejan y reemplazan. Y fíjense que tengo el mismo numerador a la izquierda, así que simplemente puedo despejar eso. Lo paso dividiendo. Y arriba saco factor común NM menos NL, que está en los dos términos. Uno con signo positivo y uno con signo negativo. Y me queda esto que está ahí. Bien, esa va a ser nuestra expresión de lentes, nuestra ecuación de lentes. Y todo lo que está en el miembro de la derecha de esa expresión lo vamos a llamar 1 sobre el foco. Fíjense que tiene unidades de inversa de longitud. Tiene que ser inversa de longitud para que coincida con lo que tengo a la izquierda de la ecuación. Así que vamos a llamar a eso, vamos a definir nuestro foco, porque vamos a ver que coincide después con el foco objeto de la lente. Lo vamos a llamar NM menos NL sobre NM por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Todo eso a la menos 1. Entonces, definiendo así el foco, nos queda nuestra expresión casi igual a la de espejos. Solo nos queda distinto el signo en el segundo miembro en el segundo término del miembro de la izquierda. Y nos queda esto que está ahí. Bien, esta es la ecuación de lentes. En los libros, en algunos libros, la van a ver con el signo más acá, Bueno, eso es porque la convención que usan es distinta. Nosotros, yo en particular voy a usar esta convención. Si alguno quiere usar la otra, no hay ningún problema. Aclárelo y cambie el signo correspondiente en la ecuación. Bien, y a esto se lo llama la ecuación del constructor de lentes. Porque si uno quiere hacer una lente y quiere un foco particular, tiene que usar esta ecuación, así de sencillo. Bien, entonces, como siempre, definimos foco-objeto, foco-imagen, de la misma manera que lo veníamos haciendo. El foco-imagen por definición es el lugar donde me aparece la imagen cuando el objeto va al infinito. Y acá fíjense que me queda menos f. Y el foco objeto, inmediato de reemplazarlo en la ecuación. Y el foco objeto lo definimos como siempre. Dónde me aparece o dónde tengo que poner el objeto para que la imagen se me vaya al infinito. Y me da eso. Y físicamente es la misma cosa. Vamos a asumir esto.
una lente así, donde el índice de la lente es mayor que el índice del medio. Fíjense, si NM es mayor que... perdón, yo me equivoqué en esto, ¿no? No me equivoqué. Escribámoslo así. Lo hice bien, pero vamos a ponerlo más cómodo. NL menos NM para que me quede positivo. Y acá pongo R2 y R1. O sea, le cambio el signo a lo de ahí, al que multiplica adelante, y le cambio el signo a las inversas de los radios. Es lo mismo. Pero es más cómodo, por lo menos para mi cerebro, es más cómodo así, donde me queda el factor que está adelante, en general positivo, si el índice de refracción de la lente es mayor que el índice del medio, que en general es el aire. Bien, si esto es así, entonces R2 es esto, positivo, y R1, recuerden, es el radio de la primera superficie, es negativo, si estoy incidiendo de derecha a izquierda. Entonces, R2 positivo, R1 negativo, todos los términos que están en esa ecuación son positivos, así que el foco ese es positivo. Por lo tanto, el foco imagen va a ser negativo y el foco objeto va a ser positivo. Entonces, si hago incidir rayos paralelos, que eso significa que tengo el objeto en el infinito, lo que va a hacer esta lente es enfocármelos o hacerlos converger en un punto que va a ser el foco imagen. Y tengo que poner el objeto, fíjense que ahora sí son simétricos, tengo que poner el objeto ahí para que los rayos emerjan de la lente en forma paralela. Bien, igual que antes, vamos a decir que es convergente o divergente, definiéndolo de acuerdo al foco objeto. Y como el foco objeto es F, si F es mayor que 0, la lente es convergente, si F es menor que 0, la lente es divergente. Bien, ahí tienen un conjunto de lentes dibujadas en la figura 18, que ahora copio y pego acá. Que tienen distintos nombres de acuerdo a cómo son las curvaturas de las superficies de la lente. Biconvexa si tienen las dos superficies convexas y bicóncava si tienen las dos superficies cóncavas. Plano convexa y plano cóncava, una plana, una convexa, y la plano cóncava, obviamente una superficie plana y otra cóncava. Y los meniscos, que son las formas típicas que tienen las lentes que se usan para oftalmología. Un menisco positivo, fíjense que tiene la parte más gordita en el centro, y un menisco negativo tiene la parte más gordita del vidrio en la parte exterior. Bueno, si ustedes plantean, por ejemplo, para la biconvexa, ¿cómo es el signo de R1? No importa de dónde venga la luz, ustedes pongan la luz del lado que se les ocurra. Viene la luz de uno de los dos lados. Eso me determina quién es la superficie 1 y quién es la superficie 2. Y eso me determina si el radio R1 es negativo, positivo o infinito, y lo mismo R2, de acuerdo con cuál de estas superficies esté. Bueno, pongan eso en esta ecuación, la ecuación del constructor de lentes, y deduzcan si el foco es positivo o negativo para cada una de estas 6 posibilidades. Van a encontrar, háganlo, pero van a encontrar, no importa de qué lado venga la luz, hagan
las dos opciones, que la luz viene de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, da igual. Van a encontrar que estas tres tienen el foco positivo y estas tres tienen el foco negativo. Obviamente estamos hablando si n de la lente es mayor que el índice del medio. Bueno, puede ocurrir que si uno tiene, por ejemplo yo, que tengo miopía y uso un menisco negativo que me corrige la miopía, que está hecho de vidrio, supongamos índice N1, índice NM 1,5. En el aire eso es una lente divergente, pero si yo me pongo a nadar en una pileta de disulfuro de carbono, pues pónganse que me agarro un momento de locura y me pongo a nadar en una pileta de disulfuro de carbono que tiene índice de refracción 1,6, ahora NM es mayor que NL, entonces la lente pasó de divergente a convergente. Bien. Fíjense algo muy interesante que ahora vamos a... Esto no está en el apunte, pero siempre me gusta compartirlo porque es la esencia del principio de Fermat. Supongamos que tengo un punto que está emitiendo luz y quiero ver si llega a este punto P2 y por qué camino llega. Bueno, lo que me dice el principio de Fermat es que llega por el camino más corto o viaja por el camino más corto y va por acá. Lo que diríamos en mecánica cuántica es que va por todos los caminos posibles, pero la suma de todas las probabilidades de que vaya por todos los otros caminos se me cancelan y solo sobreviven en el camino más corto, o es equivalente casi a que quede el camino más corto. Pero quedémonos con el principio de Fermat, que dice que la luz viaja por el camino más corto. Bueno, ¿qué tal si engañamos a la luz? Ahora le ponemos un pedacito de vidrio en el medio. Y ahora la luz tarda más tiempo en llegar del punto P1 al punto P2. Y arriba le pongo un pedacito de vidrio más corto. De tal manera que ahora la luz, yendo por este camino, tarda el mismo tiempo que por el camino de abajo. La metí en un problema la luz. Ahora, ¿por cuál camino va? Y si arriba de este pongo otro pedacito de vidrio, un poquito más chico, como la luz viaja más lento por el vidrio, bueno, acá recorre más, pero va más rápido. Acá recorre menos, pero va un poco más lento. Y acá recorre más, pero va más rápido. Y me lo calculo ese espesor de vidrio para que tarde el mismo tiempo que el rayo que fue horizontalmente. Bueno, ustedes ya ven cuál es la idea. La luz va por todos los caminos. Bueno, y eso no es otra cosa que una lente vista desde el punto de vista del principio de Fermat. Todos los caminos recorridos por la luz que entran o que atraviesan la lente tardan el mismo tiempo. Y por lo tanto, la luz va por todos esos caminos. Bueno, eso es una lente vista desde el punto de vista del principio de Fermat. Bien, y vamos a hacer entonces para terminar estas lentes algunos, o para casi terminar, algunos trazados de rayos. De nuevo hay algunos rayos fáciles de trazar. Les pego ahí la figura 19 para no dibujar todo de nuevo.
Bien, fíjense, esos tres rayos van a ser muy cómodos de trazar. Primer rayo cómodo es el que va paralelo al eje óptico. Ese evidentemente se va a tener que refractar pasando por el foco imagen, lo mismo que todos los rayos que inciden paralelos al eje óptico. Después tenemos el otro rayo cómodo, es el que etiqueto ahora como número 2, que pasó por el foco objeto y salió paralelo al eje óptico. Donde se me junten esos dos rayos, ahí voy a tener el punto imagen correspondiente al punto PO del objeto. Bien, con dos me basta, pero un tercero que es muy cómodo en lentes es el que pasa por el eje óptico, perdón, que pasa por el centro de la lente. Y recuerden que estamos en la aproximación de lentes delgadas. Entonces, esa lente ahí está muy gruesita. Lo que va a ocurrir es que si supónganse que amplío esta zona, y ahí tengo la lente. Bien, el rayo que venía lo voy a exagerar, venía con un cierto ángulo y sale con un cierto ángulo que va a estar dado obviamente por la ley de Snell, acá. Entonces, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo y es lo que estamos poniendo acá. Este ángulo es igual a este ángulo. Pero fíjense que hay un pequeño desplazamiento del rayo. Este desplazamiento. Si la lente no es delgada. Bueno, lo despreciamos en ese dibujo y lo que decimos es que el rayo que pasa por el centro no se desvía. De hecho, no se desvía en cuanto a su dirección, sí lo que ocurre es que se desplaza un piquitín. Bueno, eso no lo vamos a considerar si estamos hablando de lentes delgadas. Bien, así que el tercer rayo, que es muy cómodo en el caso de lentes, es este que pasa por el centro de la lente, ese no se desvía. Tengo una consulta. Sí. Cuando yo hago atravesar, digamos, los rayos por cualquier sistema, o sea, si se me juntan los rayos, la imagen es real, y si se me juntan las proyecciones es virtual, sin importar del lado al que venga la luz, que era lo que teníamos en cuenta un poco en los espejos, ni nada, ¿no? Sí, tal cual. Esa es nuestra definición, sí. Ok. Ah, bien, perfecto. Bueno, más que una consulta, vino bien, es una afirmación. Ok. Bien, esto nos permite, comparando los triangulitos que están sombreados en la figura, obtener el aumento. Como siempre, el aumento lo definimos como I sub I sobre I sub O. Esto en el caso de las lentes, fíjense que esos triangulitos son semejantes porque los ángulos que rayé ahí son los mismos. Así que la relación de alturas y la relación de bases es la misma. Y en el caso de las lentes, las coordenadas Y y las coordenadas X del punto objeto y del punto imagen, bueno, o están para el mismo lado o cambian las dos de signo, así que la relación se conserva. Entonces, esta es nuestra definición. Esto es lo que ocurre para el caso de lentes delgadas. Bien, hago algún trazado extra de rayos. Por ejemplo, para una lente, voy a hacer dos. Una lente convergente a veces se va a representar por esto.
una lente delgada convergente que está representando, bueno, lo que sería, por ejemplo, una lente biconvexa. Y una lente divergente la vamos a dibujar con las puntas de las flechas al revés. Ahora lo hago en el dibujo que sigue. Entonces, supongamos que tengo un objeto del lado de la derecha, este. Pero ahora puse mi objeto entre la lente y el foco. El foco objeto ahora está acá. A diferencia de lo que teníamos dibujado ahí, que estaba el objeto puesto más lejos que el foco. Ahora está más cercano que el foco, o sea, entre la lente y el foco. Bueno, ¿qué le ocurre? Por acá andará el foco imagen. ¿Qué le ocurre al rayo que incidió paralelo? Bueno, lo mismo que antes. Se refracta, después la lente se desvía pasando por el foco imagen. ¿Qué pasa con el que pasa por el centro de la lente? Igual que antes, no se desvía. Bueno, estos dos rayos, fíjense que ahora no se juntan, sino que se juntan sus proyecciones y la imagen me va a quedar acá. Bien, y fíjense que se aumenta bastante la imagen. Bueno, esta es la configuración de lupa que vamos a ver la clase que viene de una lente convergente. Uno mirando a través de una lupa, un objeto chiquitito lo puede ver mucho más grande. Bueno, ¿qué pasa con el rayo que pasó por el foco objeto? Este rayo. Bueno, no entra a mi sistema óptico. Así que no pasa nada. Si lo quisiera dibujar, bueno, acá me va a fallar un poco la escala, pero si lo quisiera dibujar, bueno, supónganse que el foco objeto hubiera estado acá. Un poquito más allá. Esta dirección que une mi objeto con el foco objeto, si estuviera bien a escala y tuviera la lente más grande, este rayo, bueno, se me fue el... Lo voy a hacer más gruesito. Este rayo que es el que su proyección pasa por el foco, va a funcionar igual que si hubiera pasado por el foco, es decir, va a salir paralelo. Bueno, si hiciera bien mis dibujos, se me juntaría con la proyección de estos dos. Todos se juntarían en el mismo lugar, o sea, acá. Si estuviera bien hecho. Voy a borrar esto. Bien, pero todos los rayos que salen del sistema óptico tienen que juntarse o bien ellos o juntarse sus proyecciones todos en el mismo lugar. Y eso me da la posición de la imagen. Esta claramente es una imagen virtual. Una lente divergente siempre me va a dar una lente que sería así. Por ejemplo, una bicóncava, que la vamos a representar así, esquemáticamente, que es delgada. Va a formar imagen siempre virtual. Ahora pueden echarse las cuentas, pero vamos a hacer el gráfico del trazado de rayos. Supónganse que el foco esté acá. Y el otro foco esté acá.
acá tengo mi objeto XO, pero ahora entonces fíjense que este es el foco imagen y este es el foco objeto. Están al revés en la lente divergente. Entonces, un rayo que vino paralelo se va a refractar pasando por el foco imagen, pero el foco imagen está del otro lado. Entonces lo que ocurre es que se refracta de manera tal que su proyección pasa por el foco imagen. Y un rayo que hubiera ido a parar al foco objeto se refracta paralelo al eje X. Bueno, las dos proyecciones se me cortan ahí y ahí tendría entonces la imagen virtual de mi objeto. El tercer rayo es voy a poner la regla. Bien, el tercer rayo es el que pasa por el centro. Bueno, si están todos bien hechos, si hubiera hecho todos con la regla, sugerencia, háganlo con la regla. Para que no se me haga demasiado larga la clase. Bueno, todas las proyecciones se tienen que juntar en el mismo punto y ahí voy a obtener la coordenada X de la imagen. Si ustedes tienen una lente divergente, si tienen miopía, por ejemplo, que es muy típico, ahora vamos a ver algunos defectos del ojo. Entonces, si miran a través de las lentes divergentes, van a ver todo lo que está detrás de la lente más chiquitito. Y hagan la prueba. Los que tienen la oportunidad de tener miopía. O róbenle a algún pariente que tenga anteojos de miopía, van a ver eso. Bien. ¿Cómo se recetan los anteojos en la óptica? ¿Cómo se recetan la graduación de las lentes? Bueno, no se usa el foco, sino que se usa una cantidad equivalente, pero está invertida, que es la potencia de una lente. Y no es otra cosa que la inversa del foco, así se define, donde el foco está en metros, por convención. Entonces, a esa unidad se la llama dioptría. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar mi caso. Yo tengo una lente de una potencia -2. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Despejo el foco, 1 sobre P, o sea, 1 sobre -2, esto me da menos 0,5. Bueno, ¿esto en qué unidades está? En metros, porque estas unidades de las potencias de la lente, las dioptrías, son inversas de metros. Así que esto está en 1 sobre metros, aunque no esté explícitamente escrito en el recetario, ya todos saben que está en esas unidades. Así que el foco me queda de 50 centímetros y es divergente, ¿sí? Por el signo menos. Entonces, todos los que tienen graduación negativa están corrigiendo la miopía, todos los que tienen graduación positiva están corrigiendo hipermetropía. Y después está el problema del astigmatismo, pero ahora lo comentamos un poquito. Hay más problemas que esos tres, pero esos tres son los más típicos. Bueno, ok, ahora vamos a ver, les voy a mostrar unas diapositivas en particular del ojo, pero hasta acá alguna duda de lo que vimos.
No te podemos escuchar, Renzo. Se ve que querés hablar, pero no te podemos escuchar. Bien, bueno, les muestro entonces para terminar algunos comentarios sobre el ojo. Después, Renzo, si podés escribirlo y si no, seguí intentando. Ahí estás escribiendo, bueno, buenísimo. ¿La aproximación paraxial la puedo utilizar siempre? No. No, de hecho, en la materia la vamos a usar siempre, para que quede claro. Si esa es la pregunta, en la materia sí, la vamos a usar siempre. Ahora, en la vida real, no. De hecho, los diseños de lentes de cámaras fotográficas tienen muchas cosas que tienen en cuenta que no hay rayos no paraxiales, y cuando uno quiere tomar imágenes a grandes ángulos, bueno, necesita tener en cuenta eso para poder diseñar lentes adecuadamente. Bueno, este es el esquema del ojo, de las partes principales del ojo, tiene más detalles, pero las partes principales del ojo son adelante, la interfase con el aire es la córnea, es una superficie refractora. La voy a resaltar ahí en el dibujo. Bien, la córnea tiene un espesor. Ahora les voy a dar algún detalle. Tiene dos curvaturas. La primera y la segunda son distintas. Bueno, pero si nos quedamos con la primera curvatura, eso es una superficie refractora, las que vimos, y ahí ya la luz se desvía. Se empieza a desviar la luz que entra al ojo. Después está el iris, que tiene la pupila, o sea, que abre o cierra cuánta luz entra por ahí, regula la cantidad de luz que entra al ojo. Bueno, habrán hecho el experimento de ponerse delante del espejo con toda la luz apagada y el iris se dilata y prenden la luz de golpe y el iris se achica. Bueno, lo habrán visto, habrán jugado con eso cuando eran chicos o no tan chicos. Después de eso tienen la lente o el cristalino, que es esto, que tiene dos curvaturas bien distintas. Bueno, y este sistema óptico funciona maravillosamente bien, está perfectamente diseñado. No tiene, bueno, salvo algún problema, la hipermayoría de los ojos funciona perfectamente bien. No tiene aberraciones cromáticas. Aberraciones cromáticas son que, ¿se acuerdan que el índice de refracción depende de la longitud de onda? Y eso hace que el foco sea distinto para distintas longitudes de onda, con una lente común. Bueno, esto está diseñado para que enfoquen todos bien y está diseñado para que funcione no en la aproximación paraxial, sino a casi cualquier ángulo. Uno tiene campos de visión nítidos a ángulos muy grandes con el ojo humano, y esto funciona muy bien. Y solo con dos lentes, ¿no? O la córnea, que es una superficie refractora, y el cristalino. El cristalino tiene dos musculitos acá. A ver si lo puedo hacer andar. Dos musculitos acá, uno acá y otro acá, que lo empujan o lo relajan. Si lo empujan se curva más, si lo relajan se curva menos, y si se curva más, enfoca más, o sea, puede formar imagen de cosas que están más cerca, y si relajo, tiene menos curvatura, la distancia focal es mayor y puede enfocar cosas que están más lejos. Bueno, la idea del ojo es que forme imagen en la retina, que es la película sensible,
acá, toda esta parte, es la película sensible del ojo, donde la luz que llega transmite impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio óptico, que es, bueno, lo tienen ahí destacado en la figura. Eso conecta la retina con el cerebro. Cuando se forma imagen en el ojo, entonces ahí tiene 2 errores este dibujo. Bueno, el primero está que acá la luz ya se refracta y se empiezan a desviar los rayos. Acá también, a pesar del dibujo, bueno, el dibujo es esquemático. Y la imagen de lo que sea, por ejemplo, de este cartel de pare, o de stop, porque yo sé inglés, se forma curvada sobre la retina. Y la retina es una superficie, a diferencia de lo que tenemos en las cámaras fotográficas, que son planas, los chips sensores, sea CCD, CMOS, o las viejas películas fotográficas, que son planas, en el ojo, el fondo, donde se forma la imagen es curvo y se forma una imagen curva. Y eso hace que funcione muchísimo mejor. Bueno, y acá tienen algunos datos de números de cómo son índices de refracción y espesores de las distintas partes del ojo. La córnea tiene 2 radios de curvatura. Fíjense que los tienen destacados acá. El frente y la parte de atrás de la córnea tiene 2 radios de curvatura distintos. El cristalino tiene 2 frentes de curvatura, 2 radios de curvatura distintos. Y ahí está indicada la potencia de cada uno de esos, de cada una de esas superficies en metros a la -1. Entre la córnea y el cristalino hay lo que se llama el humor acuoso, que tiene este índice de refracción, y entre el cristalino, bueno, en todo el relleno del globo ocular, entre el cristalino y la retina, tenemos el humor vítreo, que tiene un índice de refracción también muy parecido al del agua. Bueno, una buena pregunta, ¿cómo es que si nos llega una imagen invertida la terminamos viendo derecha? El cerebro la da vuelta. Hubo unos experimentos muy interesantes a los que a la gente le ponen delante del ojo otra lente que invierte la imagen, entonces la persona ve todo al revés, ve todo patas para arriba. Bueno, y le ponen esa lente adelante del ojo, o sea, un tipo de antiparras, donde le ponen esa lente que invierte la imagen para que en la retina se forme derecha y el cerebro ve todo invertido. Pero después de un tiempo, el cerebro empieza a invertir esas imágenes que llegan invertidas a la retina. Bueno, es realmente formidable, es muy dinámico el cerebro y procesa las cosas que le van llegando de manera que las interpretamos de manera adecuada. Se ve invertida, pero el cerebro las interpreta a derecha. Es la unidad de procesamiento, o sea, el cerebro es lo que da vuelta a la imagen. Bien, fíjense, por ejemplo, este dato es muy interesante. El grosor de la córnea, bueno, no todas las personas tienen el mismo grosor de córnea, eso es medible. Y de hecho a uno se lo miden cuando, si se quiere hacer una operación con láser para corregir la miopía o la hipermetropía, lo que le hacen es tallarle la córnea. Por ejemplo, si yo quiero que sea más convergente, le vamos a limpiar la córnea acá con el láser, todo esto se lo vamos a eliminar, Bueno, y me queda más curvada la superficie de adelante. Entonces, tengo un ojo que va a enfocar más. Si mi problema era que enfocaba menos, como es el caso de la hipermetropía. Si el caso es de la miopía, bueno, la cosa se come al revés. O sea, uno le quita a la parte central de la córnea para que quede menos curvada la superficie anterior. Eso se vuela con un láser. El láser lo que hace es
evaporar del tejido, lo vuela, lo quema, lo evapora. Y tenemos entonces una superficie menos curvada y por lo tanto podemos enfocar mejor si nuestro problema en el ojo era que enfocaba mucho. Bien, esto sería un ojo enfocando normalmente un objeto que está en el infinito. Por ejemplo, lo enfoca sobre la retina. Y esto sería un ojo miope, como el mío, que enfoca mucho. Entonces, ¿qué tendría que hacer el ojo para enfocar bien? Tendría que relajar estos musculitos. Bueno, pero es un mal de la ciudad. Hay estudios muy interesantes de esto a nivel mundial, de cómo ha avanzado la miopía en el último siglo. De hecho, es un problema de que ya no enfocamos cosas que están lejos. Y para enfocar cosas que están lejos, uno tiene que relajar esos musculitos. Si uno los relajara bien, no había problema. Uno podría curvar menos el cristalino y esto se enfocaría en el fondo, en la retina, donde tiene que enfocarse. Entonces, como no se enfoca ahí, los rayos, a ver, voy a cambiar el color. Los rayos siguen viaje y en lugar de ver un punto, lo que yo veo es un manchón. Y eso es que vemos la imagen borrosa, puntos que están cerquita, que deberíamos verlos separados, si se formara bien la imagen, los vemos en la retina como dos manchones y vemos una cosa borrosa. Bueno, ¿cómo se corrige eso? La manera tradicional de corregir eso es poner una lente divergente que haga que estos rayos se abran al entrar al ojo. Y ahora esto los enfoca bien en la retina. Bueno, entonces tengo que usar una lente divergente. Bueno, hay alguna gente que propone técnicas para ejercitar estos músculos. La lente sería como usar muletas permanentes y funciona bien, o sea, sigo caminando y acá en este caso veo bien, pero no ejercito o dejo de ejercitar los músculos que deberían curvar o relajar el cristalino. Bueno, y este es un ojo hipermétrope. O sea que curva poco el cristalino y se me forma la imagen acá. Bueno, no todos los problemas son iguales, ¿no? Hay ojos que son más largos o que son más cortos y el problema, este fondo está más cerca o más lejos y por esa razón no hay manera de enfocarlo curvando el cristalino o relajando el cristalino. Entonces ahí vayan al oftalmólogo, no se queden obviamente con lo que yo les digo. Hay un montón de problemas que tienen que ver por qué no se forma la imagen ahí. Yo estoy hablando de los que son más típicos. Entonces, en este caso, para enfocar antes, tengo que poner una lente convergente. Obviamente, esto empieza a enfocar acá y esto el cristalino lo termina de enfocar donde corresponde en la retina y veo nítidamente. En la medida que uno se va poniendo viejo, yo no sé por qué esto me está comenzando a pasar, el cristalino se pone cada vez más rígido. Y los músculos que lo tienen que curvar no lo pueden curvar. Bueno, esa hipermetropía causada por la vejez se la llama presbicia. Del griego, que viene el presbítero, era el anciano. Y a esta enfermedad de los viejos, que se les dificulta enfocar las cosas que están cerca, se llama presbicia. Y habrán visto que las personas mayores, cuando quieren enfocar algo que están leyendo, lo empiezan a alejar.
Bueno, es una buena técnica, lo alejan del ojo para poder enfocar las cosas más cercanas. Necesito, para enfocarlas, curvar más el cristalino. Y como no puedo curvarlo más, la otra solución es alejo las cosas para poder enfocarlas bien. Bueno, la otra es usar lentes para ver de cerca, que son lentes convergentes, obviamente. Bueno, y por último, el otro problema típico que aparece en el ojo es tener la superficie de la córnea no esférica, ahí dice como forma de pelota de rugby, donde tengo una curvatura en una dirección y otra curvatura en otra dirección. Eso produce dos focos, porque tengo dos curvaturas, entonces hay dos puntos focales que están marcados ahí con los puntos amarillos en la imagen. Y eso es un trastorno porque o enfoco bien uno o enfoco bien el otro y genera problemas para la lectura. Así que para corregir esto necesito anteojos que tengan una curvatura en una dirección y otra curvatura en otra dirección y además indicar cuál dirección, porque acá está dibujado que la pelota de rugby está puesta horizontal, pero esta pelota de rugby o esta superficie equivalente a la superficie de una pelota de rugby puede tener cualquier orientación. Entonces, cuando les recetan anteojos para astigmatismo, les tienen que dar la graduación de uno, cuánto más en la otra dirección y cuál es esa dirección, o sea, cuál es este ángulo, ¿sí? Con respecto a la normal. En este caso, este ángulo es 0. Pero les van a dar el ángulo con respecto a la horizontal en la que está orientado uno de los ejes en los que está curvada distinta la superficie de la córnea. Bien. Y esos son los problemas más típicos del ojo.